qué pasa si tiene la del potencia, transformador, ese cuando queríamos ver qué potencia podía añadirse a un transformador, un poco está relacionado con esto que estoy diciendo, que esa es la parte conceptual de todo este asunto. kVA. Y bueno, tiene también como datos, ¿qué más quieren ver? 480 voltios. Y justamente el valor que ustedes tienen que encontrar sea el esperado según el concepto que ustedes tienen. Porque si no saben qué quieren esperar o más o menos tener un orden de un resultado, Profe, ¿va a poner, por ejemplo, gráficos para interpretar sumar, y restar, convertir? Y eso es lo que estoy buscando, la forma de cómo hacerlo. Ya me la voy a ingeniar para poder dar los gráficos. Y si no lo puedo hacer, no sé, le pondré el zoom como si fuera un pizarrón y ustedes verán el pizarrón en el circuito. ¿Ok? Bien. Creo que se puede agregar imágenes a los enunciados de nube, pero si no, bueno, también esa es otra manera. Sí, sí, por eso te digo, de alguna manera le voy a encontrar, si no lo puedo hacer por V, porque la verdad que no lo he usado nunca el V, estoy queriendo ver cómo hacerlo eso, pero por eso te digo que si no lo logro hacer, buscaré la forma de decirles, bueno, acá tienen les pego en el Zoom, en la pizarra esta, por ejemplo, le hago un gráfico como este, así, o les pego una serie de como acá, que esto está pegado, ¿ves? Esto es el ejercicio, yo lo saqué del PDF, lo copié y lo pegué. Bueno, puedo poner un gráfico bien hechito como para que ustedes no haya error de interpretación de que si la flecha está torcida, está derecha, una cosa así. Lo mismo que un circuito. Circuito, no sé, le dibujo un circuito con el TINA y los pongo para que quede bien ordenadito y no lo tenga que poner al ejercicio en una forma dibujada como por ahí yo lo hago acá con el mouse. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, eso es un poco la idea. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Profe, a mí me quedó una duda con lo de efecto transitorio, o sea, de la primera unidad. No sé si se puede ver. Con la primera unidad, ¿con el efecto de qué? Lo de la bobina que... Ah, los circuitos continuos, decís vos, la primera unidad. Sí, sí. Sí, ¿cuál sería la pregunta o la duda? Sí, es en el ejercicio 5 que muestra cómo hay una sobretensión cuando se abre el switch por la bobina. Sí. Y cómo hace el cálculo con las resistencias que escribe que están en paralelo, pero para mí están en serie ahí. A ver, lo podemos poner al ejercicio, lo busco en el PDF. Dame un segundo que lo busco, a ver. A ver, vamos a ver. Sí. De este ejercicio decís vos. Sí, es. Bueno, ¿en qué parte decís que están en paralelo? No entiendo. Más abajo en desconexión.
Antes analicemos físicamente o cómo se comporta este ejercicio acá, este circuito ahí. Ustedes cuando cierran este switch que está acá, inmediatamente dijimos, bueno, se establece por acá una corriente por esta resistencia, porque la resistencia apenas tiene tensión, empieza a circular corriente. Eso sería en un gráfico en tiempo, por ejemplo, de que si esto es sí y esto es t, y en el momento t igual a 0, ustedes cierran esto, por esta corriente, que le podemos llamar, no sé, I2, inmediatamente en ese tiempo igual a 0, la corriente se establece inmediatamente. No hay nada que impida y se mantiene constante. ¿Por qué? Porque es una corriente continua y circula una corriente de ese valor. A la vez, cuando cierran tiempo t igual a 0, esta parte también queda energizada con la tensión de la fuente, pero al haber una bobina, ustedes saben que en una bobina nunca la corriente puede hacer lo mismo que en una resistencia, subir en forma brusca cuando hay una, sino que tiene que crecer con un cierto ritmo o con un cierto tiempo según esta curva. ¿Está? Y esa curva es justamente el valor de corriente transitoria que se produce mientras la corriente empieza a establecerse por la bobina. ¿Por qué? Porque la bobina no deja cambios bruscos de corriente, no permite que existan cambios bruscos de corriente. Entonces, imagínate que ahora vos vas a desconectar esto lo desconectas, y la corriente ya estaba establecida a este valor. Ya estaba establecida, ya había pasado el régimen de tiempo transitorio, ya pasó un tiempo, ya se estableció. La bobina, cuando ya se estableció, recuerden que siempre todo esto queda como un cortocircuito. ¿Sí? Queda como un cortocircuito. Entonces, directamente, cuando yo abra el circuito esa corriente, la bobina no va a dejar que la corriente caiga en forma brusca, o sea, no va a ser así igual a 0, como haría en la resistencia en el momento que yo abro el circuito, esta corriente inmediatamente cae a 0 y queda en 0, pero cae a 0 en un tiempo 0, en un tiempo inmediato, o sea, que es justamente en el momento que yo abrí ese circuito. Ahora, al existir una bobina, esa corriente que estaba por acá no puede caer a 0, sino que tiene que hacer este trabajo, tiene que caer de una forma exponencial también. Entonces, ¿por qué? Porque la bobina no deja que haya cambios bruscos. Si ya estaba circulando corriente por esa bobina, en el momento que yo la quiero cortar, la bobina quiere mantener esa corriente. La quiere seguir, es como que si quisiera seguir haciéndola circular. Pero no puede porque no hay más tensión y bueno, empieza a caer en forma gradual. Bueno, entendiendo eso, entonces, acá nosotros hemos calculado en el valor que está acá de crecimiento en esta curva, justamente cuál era el valor de corriente que estaba circulando por esa bobina y que su establecimiento en tiempo para llegar al valor tau famoso, que es justamente la constante de tiempo de ese circuito, de ese establecimiento que vale L sobre R, entonces 10 veces ese tiempo ya estamos más o menos por acá, 10 tau podremos decir, donde ya la corriente está establecida sobre la bobina. Cuando yo la corto, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos un poquito más abajo. Esa parte del cálculo es la que no entiendo, ahí al último. Sí, ahí vamos. Justamente, entonces, acá está el valor de cómo se calcula la corriente sobre esa bobina, en función de tau, o sea, del valor L sobre R. Cuando yo abro ese circuito, entonces la ecuación
de Kirchhoff sería, que es que la tensión aplicada, que en este caso va a ser 0 porque ya no hay más tensión, yo abrí el switch, 0 es igual a la corriente que circula por la resistencia y por RL más L más la tensión, esto sería la BR, ese término, y esta sería la BL, ¿verdad? La tensión que se produce en esa válvula. Entonces, al plantear esa Kirchhoff en ecuación diferencial, la solución da que la corriente por la bobina vale justamente ese término que está acá. O sea, termina valiendo esto, esa corriente. Entonces, pero el tau ahora ha cambiado, no es el tau de antes. ¿Por qué? Porque como te decía yo recién, en el circuito de acá arriba, ahora esa corriente va a terminar queriendo, como al cortarse esto, al abrirse este switch, ya la corriente no puede venir a cerrarse por la batería porque acá está abierto. Entonces se va a terminar cerrando en esta mallita nada más. O sea, esa corriente va a cerrarse entre esta resistencia y esta resistencia. Por tanto, el tau, ese famoso que antes era, cuando yo la cerraba, era justamente el valor de L sobre R. Pero ahora va a ser, en el caso que yo abra, va a ser igual al L sobre R1 más RL, más R1 más R2, quiero decir, más R2. ¿Por qué? Porque van a intervenir solamente estas dos resistencias. ¿Está? Entonces, así es cuando intervienen esas dos resistencias, yo calculo el nuevo tau que hay acá con este valor. Me da este valor. Entonces, la ecuación esta que yo tengo acá, con el nuevo tau, la puedo analizar justamente para los dos valores de tiempo. Uno para tiempo igual a 0, que sería en el momento en que yo justamente abro ese circuito, y puedo calcular yo cuál sería el valor de la tensión en la bobina, porque voy a tener que la corriente va a ser igual a B sobre R1. ¿Y quién es B sobre R1? Como es tiempo igual a 0, este queda E a la 0, entonces la corriente porque estaba circulando por la bobina vale justamente B sobre R1. Era el caso cuando la bobina, se puede decir, ya había establecido su corriente cuando yo cerré el switch. Entonces, este valor es el corriente que estaba circulando por esa bobina. Entonces, por eso es que la corriente se calcula con esta sola R1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y la tensión en la bobina, que sabemos que en el momento que yo la abro es la tensión de BR1 más BR2. ¿Por qué? Porque la bobinita te quedaría así. Acá estaba la resistencia. El switch no lo dibujo, estaba para allá porque ya estaba abierto. Y acá estaba la otra resistencia. ¿Sí? Entonces, este valor de resistencia era la R2, creo que era, y esta era la R1. Entonces, esa corriente que ya estaba circulando por la bobina, ahora va a empezar a circular así, va a empezar a decaer entre esas dos resistencias, para que haga esto, hasta que se haga 0. Entonces, es lo mismo de decir que estas dos resistencias están así, y acá está la bobina, ¿verdad? Claro, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no estarían los tres elementos en serie ahí, en el dibujo de la malla que hizo antes? Claro, pero ¿qué pasa? Cuando yo abrí el circuito, inmediatamente, antes estaba circulando corriente por la bobina en este sentido, ¿verdad? Establecido justamente a este valor, así. Cuando yo abrí el circuito,
inmediatamente la bobina va a generarse, se va a producir, según la ley de Lenz, una tensión BL en la bobina. Entonces, la bobina se comporta como una fuente de tensión sobre las resistencias. Y ese es el cálculo de BL que yo hago acá. Entonces digo que es la corriente V sobre R1, que era la corriente que estaba circulando por la bobina, V sobre R1, multiplicada por la R1. Y más la multiplicada por R2. Entonces, esta VR1 sobre R1 es la corriente que circulaba por la bobina. Al principio, cuando yo había cerrado. Por R1 me da la tensión en VR1. Y la misma corriente por la R2 me da la tensión VR2. Que son justamente, por eso es que ponemos acá VR1 y VR1. ¿Sí? Multiplicada por R1 y por R2. ¿Se entiende? Y ahí en ese momento es donde yo termino detectando que se produce un valor de sobretensión en la bobina de valor de 125 voltios. Esa tensión después, por supuesto, va a ir decayendo de una manera así como está dibujado acá abajo. Se produce el valor de menos 125. Fíjate que es menos 125, porque cuando vuelvo a dibujar el círculo. Se analiza distinto la bobina respecto de lo otro, es como una batería ahora. Es que lo que pasa es que en el momento que yo abro ese circuito, la bobina se comporta como que un generador de tensión. Es como si este fuera mi fuente de tensión para que la corriente siga circulando. Ese es el sentido que le estamos dando. Entonces, esa tensión que se produce acá tiene que ser, si la corriente estaba circulando así, acá antes había un más menos, se podría decir, con ese sentido. Como la corriente ahora, al abrir el switch, estoy diciendo voy a querer bajar esa corriente, inmediatamente la bobina es como una generadora de tensión para seguir impulsando esa corriente que quiere caer. ¿Está? Y la única forma para poder lograr eso es que produzca una tensión, que se genere como una tensión autoinducida sería. Por eso dice que la tensión en la bobina siempre es igual a menos la variación de corriente con respecto al tiempo. Menos, multiplicado por L, ¿no? Entonces, la bobina en ese instante, si estaba circulando corriente y yo la quiero cortar, inmediatamente autoinduce una tensión en sentido contrario para permitir que esa corriente siga circulando. Y eso es lo que termina pasando, el efecto de esa sobretensión que hay acá, de valor calculado de menos 125 voltios. ¿Cómo la calculo? Bueno, multiplicando la corriente que ya circulaba por la bobina, que es V sobre R1, multiplicada por la R1, más la corriente que circulaba por la bobina por la R2. Cuando yo la calculo, y resulta que me encuentro que hay 125 voltios. O sea, recuerden que la fuente, ahí donde está también lo curioso, que la fuente era de 50 voltios. Y de repente, cuando yo abrí este switch, se produce una sobretensión en la bobina de 125 voltios. Bueno, ¿quién la generó a esas 125 voltios? La bobina. ¿Está? Perfecto, profe. Ahora sí, entendí. Sí, Gracias. esas son las causas por las cuales cada vez que nosotros interrumpimos un circuito inductivo, siempre se produce entre los bornes entre los bornes del conmutador o del switch, esos 125 voltios, porque imagínate acá una cosa, ¿cómo quedaría esto así?
Fíjate acá el circuito cómo está, ¿no? A ver, tengo demasiadas cosas acá dibujadas. Voy a borrar un poquito ahí. Los 125 voltios dijimos que ese circuito quedaría así. Para que más o menos te des cuenta por qué aparece esa chispa en los bornes del switch. Porque el circuito, oh caramba, el circuito te quedaría una cosa así. Acá tenía la batería, te lo voy a dibujar de otra forma para que te des cuenta. Y acá yo tenía este punto que está acá, sería este que está acá. Así. Este le voy a poner 1. Le pongo 1 acá, le pongo la resistencia R2, le pongo la resistencia R1 y en paralelo le pongo la bobina así, que sería toda esta rama, ¿verdad? Entonces, entre este punto y este punto, acá estaría el switch. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa tensión que aparece sobre la bobina, en cierta forma queda reflejada entre los bornes de este switch que está acá. Y esa sobretensión es la que rompe el dieléctrico del aire y se produce la chispa. Se produce la chispa y eso es lo que nosotros vemos cuando abrimos un interruptor en algún momento y vemos que se genera una chispita entre las dos patitas de ese switch. Debido justamente a esa sobretensión que indujo la bobina, que autoindujo la bobina en ese circuito. Que eso es lo que siempre hay que tratar de evitar. Por eso, por lo general, lo que se hace es que en paralelo con las bobinas, siempre se les coloca un diodo, como si fuera un diodo, no es un diodo LED, sino es un diodo común, que no emite luz, y se lo coloca en esta manera. Entonces, cuando la bobina autoinduce, directamente las corrientes se cierran inmediatamente por acá, entre el diodo y la bobina, evitando de que esa sobretensión se vaya para el resto de todas las partes y de esta manera no aparezca esa chispa que aparecería ahí en los conectores. Todos los circuitos de auto, por ejemplo, ustedes tocan la bocina de un auto, la bocina de un auto es prácticamente un electroimán también, es una bobina, que le aplican 12 voltios, cuando aplican el botón de tocar la bocina, circula corriente por la bobina, se establece ese transitorio, etcétera, etcétera, pero cuando cortan, dejan de apretar el pulsador de sonar la bocina, están interrumpiendo la corriente en esa bobina. Y ahí es donde se produce un corto, una sobretensión que termina llegando a poder dañar parte del instrumental del auto, el circuito de radio, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, siempre se le coloca entonces un diodo en contrapolaridad, sería, porque antes teníamos el más acá teníamos el más y acá teníamos el menos, y cuando la bobina genere una fuente justamente con polaridad más, que era la sobretensión esa, y acá queda menos, el diodo empieza a circular corriente y se cierra entre la bobina y el diodo, dejando de que no haya sobretensión. Y en eso se hace, lo mismo pasa con todos los sistemas de relé que tienen los relés de iluminación, para prender la luz alta, la luz baja, para poner el guiño, lo que sea. Recuerden que en el auto todo se maneja a través de relé. O sea, el relécito, ¿qué es? Es como un contactor. Un contactor es un electroimán que lo único que se hace es, al hacerle circular corriente por una bobina, se produce un campo magnético que hace que cierre justamente un switch.
Entonces ustedes, cuando prenden la luz, lo que prenden es la corriente que pasa por la bobina del relé. Todo esto es el relé. Y cuando se energiza el relé, este switch internamente del relé se cierra y ese es el que hace prender la luz, o toca la bocina, o prende el electroventilador del auto, etcétera, etcétera. Siempre hay un relé por medio. Bueno, pero este relé tiene bobina. Cuando ustedes le cortan, se producen sobretensiones en esa bobina, ese relé. Entonces, por eso es que se le coloca ahí, como les decía, un diodito para evitar que esa sobretensión no pase hacia el resto del auto y no dañe otros elementos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, están ahí, che. Yo me quedé hablando. No sé si... profe, se entiende, clarito. Bueno. Bueno, perfecto, chicos. Nos vemos en la próxima clase entonces, y por ahí si hacemos un tiempito, sacamos algunas duditas rápidamente mientras yo doy otra parte de la clase. Nos vemos la próxima. Nos vemos.